Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta sesión general del Instituto Nacional de Perinatología. Una cordial bienvenida a todos los presentes y a los que nos escuchan en las redes sociales a esta nuestra sesión general. A nombre de nuestra directora general, la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez. El tema de hoy realmente es de suma importancia, ya que hablar de la principal causa de morbo y mortalidad materna en nuestro país. Y el tema va a ser abordado por dos jefaturas, tanto el Departamento de Medicina Crítica como el Departamento de Medicina Translacional. Vamos a dividir en tres pequeñas charlas, las cuales sean de utilidad para todos ustedes. La primera parte de ella va a ser a cargo del doctor Edgar Gómez Sánchez, quien es médico en cuidados intensivos y actualmente está haciendo un fellow en medicina crítica obstétrica. Posteriormente, el doctor Mario Guzmán, el jefe del Departamento de Medicina Translacional, va a hablar un poco de las investigaciones que están llevando con los balances angiogénicos y ver qué por ahí que ha encontrado. Y por último, el doctor José Antonio Hernández Pacheco nos hablará un poco de la utilidad clínica del uso de los balances angiogénicos en las pacientes con descontrol hipertensivo, realmente uno o más antihipertensivos, con un punto de corte que se encontró por ahí. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, esperando no pasar el tiempo y contestar sus dudas y preguntas. Muy bien, gracias por la presentación. Bueno, estas son algunas entidades que finalizan casi siempre en preeclampsia, o bien, en el peor de los escenarios, en preeclampsia con datos de severidad. Bueno, mucho dependerá de los factores de riesgo que tenga cada paciente en cuestión. Sin embargo, la utilidad aquí de algún biomarcador que nos hable de disfunción placentaria, pues va a ser muy importante. Recordemos que los criterios clásicos que utilizamos, como la presión arterial y la proteinuria significativa, pues tienen un valor predictivo positivo alrededor del 20%. En nuestra unidad de terapia intensiva, durante el 2024, preeclampsia fue la segunda causa de ingreso. Seguramente en la estadística de la institución, pues va acorde con esta estadística. Y bueno, sabemos entonces que preeclampsia en la fase primaria, pues placenta normal, estrés del sincitio trofoblasto, liberación de factores antiangiogénicos a la circulación materna. Luego está la fase secundaria, ¿no? Con expresión clínica de la enfermedad. Aquí es donde ya están bien establecidos los criterios clínicos y diagnósticos, evidentemente a partir de las 20 semanas de gestación. O si es con severidad, bueno, encontraremos mayor afectación multiorgánica. Y en la fase terciaria, pues desafortunadamente sobreviene la descompensación materna, de tal manera que nos puede hablar o un retraso en el reconocimiento temprano o peor aún en una progresión de la enfermedad de forma rápida y significativa. Es ahí entonces donde el balance angiogénico cumple un papel muy importante en las fases iniciales. Y bueno, todos estos son la secuencia de criterios para dar con el diagnóstico de preeclampsia o preeclampsia con características de severidad. Sin embargo, todos estos criterios apuntan hacia la mejor toma de decisiones clínicas en el manejo de nuestros pacientes, pero también en la vigilancia y monitorización de la enfermedad y también para establecer el tiempo correcto de la finalización del embarazo. También hay lugar para que en un futuro haya más criterios que cumplan con estos propósitos.
Entonces, la importancia y la utilidad del cociente angiogénico es, pues, su capacidad de predicción en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo, su capacidad diagnóstica, ¿no? En aquellas pacientes en donde sospechamos preeclampsia, su capacidad pronóstica, ¿no? Con resultados maternos y fetales adversos, terapéutica por su asociación con antihipertensivos en la terapéutica de la paciente, nos ayuda con diferenciales, principalmente en patologías que se les conoce como estados hipertensivos del embarazo, o bien en otras condiciones con enfermedades crónicas, no sé, a diferenciar de un brote de lupus, nefropatía lúpica, nefropatía diabética, etcétera. Bueno, entonces este diagrama pues es lo que actualmente utilizamos en la práctica clínica. Como vemos, en el eje vertical está el cociente SFLT1 y factor de crecimiento placentario, y observamos los puntos de corte, el inferior de 38 y el superior de 85 y 110. Esto va en relación con el eje horizontal, en donde la temporalidad del embarazo está dividida por la semana 34. Y bueno, la semaforización es muy importante porque el color rojo indica o apoya el diagnóstico de preeclampsia, ¿no? Si está antes de las semanas de 34 de gestación, seguramente el cociente se encontrará por arriba de 85, y si es mayor de 110, bueno, entonces apoyará el diagnóstico en aquellas pacientes con mayor de 34 semanas de gestación. El color naranja y el color verde, pues, se destina a predicción a corto tiempo de que desarrolle o no preeclampsia. Veamos cómo el punto de corte inferior de 38, pues si se encuentra por arriba, estará en riesgo elevado de que la paciente presente o desarrolle en preeclampsia en las 4 semanas siguientes. Esto se comparte en ambos grupos, o si se encuentra por debajo, bueno, hay bajo riesgo de que desarrolle preeclampsia al menos en una semana, en un gran porcentaje. Bueno, entonces vamos a ver a lo largo del tiempo cómo ha sido la utilización del balance angiogénico. No podemos seguir sin mencionar a los pioneros, que desde el 2003, por ejemplo, hicieron posible la evidencia de perfil angiogénico y antiangiogénico. Aquí en este estudio de 38 pacientes, pues se hicieron mediciones séricas de SFLT1 y factores proangiogénicos como el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial vascular. Y como bien observamos en la imagen de abajo, en la imagen de barras, veamos cómo los pacientes en el grupo de preeclampsia, en ese entonces llamada leve, y preeclampsia con datos de severidad, pues tenían niveles incrementados de SFLT1 en el tiempo cero, y también se hizo mediciones de este biomarcador a las 48 horas después del posparto, y observamos que hay una reducción significativa. Evidentemente, los grupos, el grupo control y el grupo de pacientes con embarazo pretérmino, pues tenían pocos niveles de SFLT1. En cuanto a los niveles de factores angiogénicos, observamos que el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento endotelial vascular, pues se encontraba muy disminuido, evidentemente en pacientes con preeclampsia, sea esta leve o severa, y incrementado en pacientes tanto del grupo control como en embarazo pretérmino. Bueno, y en el lado derecho de la pantalla observamos modelos in vitro, en donde en la parte superior los modelos tenían una densidad capilar normal, esto por microscopía electrónica, en la letra A y la B. En la C se le agregó a ese modelo SFLT1 y vemos cómo hay una disminución de la densidad capilar. En la parte inferior, en la letra D y E, fueron capilares de modelos preeclámpticos, pero cuando se les agregaba factores proangiogénicos, observamos cómo hay un incremento de la densidad capilar. De tal manera entonces que este estudio concluye que SFLT1 se asocia pues a proteinuria en rangos nefróticos, hipertensión, endoteliosis glomerular. Abre puertas a que en un futuro haya terapéuticas anti-SFLT1 y abre pie a que haya investigaciones sobre la interacción de SFLT1 con factores proangiogénicos y mayor explicación sobre el mecanismo de splicing alternativo, que dicho sea de paso, una síntesis anormal del receptor del factor de crecimiento endotelial vascular es SFLT1. De ahí damos un salto al 2014, en donde vemos evidencia del punto de corte superior que actualmente utilizamos, mayor de 85 o mayor de 110. En este estudio retrospectivo, ahí en el año 2013, su objetivo fue determinar puntos de corte adaptado a la edad gestacional como herramienta diagnóstica para preeclampsia en la práctica clínica.
Bien, observamos la distribución de las muestras, tanto en preeclampsia temprana como tardía. Observamos pues la mayor proporción de pacientes que fueron diagnosticados. Y del lado derecho de la pantalla observamos los subgrupos que se incluyeron en pacientes con preeclampsia. Los diferentes subgrupos fueron preeclampsia agregada, fue síndrome de HELP, fue también preeclampsia con datos de severidad. Bueno, entonces en ese momento existía el punto de corte de 85. A partir de las 20 semanas de gestación, vemos que en ese momento tenía una sensibilidad de 75.6 y una especificidad de 95.5. El valor predictivo positivo estaba en 46.9 y el predictivo negativo en 98.7. Y tenía un LR positivo de 16.8 y un LR negativo de 0.3, de tal manera entonces que se consideraba bueno, ya que nuestra probabilidad diagnóstica de 5% incrementaba con ese LR positivo hasta 46%. En caso de que la prueba fuera negativa, o sea, debajo del punto de corte de 85, nuestra probabilidad diagnóstica de 5% ahora disminuía a 2%. Entonces, este estudio agrega dos cosas. Primero, divide a los pacientes en menos de 34 semanas de gestación, específicamente hasta 33 semanas con 6 días, y ahora propone un nuevo punto de corte inferior y uno superior, de tal manera que para el punto de corte inferior de 33, la capacidad predictiva fue con un valor predictivo positivo de 45.5 y uno negativo de 99.7. Nos enfocaremos en este valor predictivo negativo con un LR negativo de 0.05. De tal manera entonces que nuestra probabilidad preprueba del 5% se veía todavía más disminuida con una prueba negativa por debajo de este punto de corte de 33 a 0.25%. Si excedía el punto de corte de 85, observamos de manera significativa cómo el valor predictivo positivo se iba hasta el 90% con un LR positivo desde hasta 176. De tal manera que si nuestra probabilidad diagnóstica inicial era del 5%, con esta prueba positiva por arriba de 85, nuestra probabilidad diagnóstica postprueba ya era del 90.3. Y ahora, después de las 34 semanas de gestación, también vemos el mismo punto de corte inferior, pero ahora se modifica el punto de corte superior. Vamos a enfocarnos en el punto de corte inferior de 33, un valor predictivo negativo de 99.3, un LR negativo de 0.14, y vemos cómo nuestra probabilidad diagnóstica preprueba era del 5%. Si la prueba era negativa, o sea, por debajo de 33, pues había una disminución de nuestra probabilidad diagnóstica hasta el 0.7%. Pero si la prueba era por arriba de 110, el valor predictivo positivo era de 40.5 con un LR positivo de 13, de tal manera que incrementaba nuestra probabilidad diagnóstica de un 5% hasta un 40.5% si la prueba era positiva, o sea, mayor de 110. Aquí de forma general observamos la curva ROC y la capacidad predictiva de forma global tuvo un área bajo la curva del 94%. Bueno, y ahora en este estudio del 2016 da pie o da base al punto de corte inferior por debajo de 38 o por arriba de 38 en el cociente CFLT1 y factor de crecimiento placentario. Fue a partir del estudio Prognosis con 1050 pacientes. El objetivo fue determinar por debajo de qué punto de corte del cociente predice la ausencia de preeclampsia a la semana y por encima de qué punto de corte predice preeclampsia en las siguientes 4 semanas. Y bueno, evidentemente estamos observando la distribución en ambas poblaciones, por debajo de 38, en donde se descarta la preeclampsia en una semana, y del lado derecho observamos la distribución de la muestra, donde se desarrolla preeclampsia en las siguientes 4 semanas. Bueno, aquí vemos que menos de 38, donde se descarta preeclampsia a la semana, el valor predictivo negativo era muy alto, hasta 99.3, mientras que si excedía el 38, donde desarrolla preeclampsia en las primeras 4 semanas, el valor predictivo positivo ya era del 36.7. Si recordamos los criterios clásicos, pues el valor predictivo positivo ronda ahí el 20%. Y bueno, y luego vemos el rendimiento predictivo con el curva ROC, vemos menor de 38, el área bajo la curva fue del 86.1%, y por arriba de 38, el área bajo la curva fue del 82.3%, considerándose adecuado.
En un análisis post-hoc, pues observamos cómo es la área bajo la curva de menos de 38, el cociente, solamente tomando en cuenta los biomarcadores clásicos como la presión y la proteinuria, que era de 74.9. Cuando se le agregaba el balance angiogénico, incrementaba su rendimiento a 85.9. Y lo mismo pasaba con el punto de corte de 38, pero que fuera mayor. Vemos cómo de 78.5, al agregar el balance angiogénico, incrementaba el rendimiento pronóstico hasta 84.9%. Finalmente, en el 2022 se planteó este estudio PRAESIS para evaluación de los puntos de corte para mejorar la estratificación de las pacientes, multicéntrico en 18 unidades en Estados Unidos, principalmente en unidades de tercer nivel de atención, y su objetivo fue identificar ese punto de corte en mujeres embarazadas, pero ahora hospitalizadas, que tuvieran algún estado hipertensivo del embarazo y que ayudara a discriminar las pacientes que desarrollarían preeclampsia en las 2 semanas, o bien aquellas que no la desarrollarían en las siguientes 2 semanas. Y bueno, se estableció un nuevo punto de corte que fue mayor o igual a 40. Observamos del lado izquierdo de la pantalla pues la distribución de la muestra, tanto en pacientes que no fueron diagnosticadas con preeclampsia como las que sí fueron diagnosticadas en las siguientes 2 semanas con ese punto de corte, y vemos nosotros el rendimiento con el valor predictivo positivo de 65 y uno negativo de 94%. En la curva ROC observamos cómo ese punto de corte mayor o igual a 40 tuvo un buen rendimiento con un área bajo la curva del 92%. Incluso se comparan otras curvas, otros biomarcadores clínicos y bioquímicos, y evidentemente se ve la diferencia. Bueno, ahora estamos observando aquí una curva de Kaplan-Meier. Vean cómo el porcentaje de permanencia de la gestación a los 14 días fue mayor en aquellas pacientes donde tenían por debajo del punto de corte de 40. Vean cómo permanecían todavía con el embarazo el 74.4% de pacientes versus el 32.6% de las pacientes que tuvieron preeclampsia a las 2 semanas, pues era evidentemente menor, ¿no? Y no solamente eso, sino que también por encima de ese punto de corte, pues se asociaba o se relacionaba inversamente al tiempo de parto, de tal manera que se le otorgó un HR de 3.6 por arriba de un punto de corte de 40 que ocurriera el desembarazo en ese momento. Y bueno, con fines de generar evidencia del mundo real en la relación del balance angiogénico en el 2025, también este estudio trató de replicar los resultados del estudio previo. Y bueno, los resultados, aparte de la preeclampsia severa a las 2 semanas, fue que también se podía predecir la finalización del embarazo a las 2 semanas y que podía predecir resultados adversos maternos y fetales también a las 2 semanas. Pero este estudio integra lo siguiente, algunas intervenciones que se sugerían para aquellas pacientes que habían tenido un punto de corte por debajo de 40 o bien un punto de corte por arriba de 40. Y esas intervenciones pues dan pie a poder adaptarlas en cada unidad hospitalaria. Bueno, de tal manera entonces que este balance angiogénico pues no se realiza a todas las pacientes, de tal manera que pudieran ser 3 características en donde pudiéramos realizarlas, principalmente en pacientes asintomáticas, pero con alto riesgo de desarrollar preeclampsia. O bien mujeres con signos y síntomas sugestivos de preeclampsia, en donde evidentemente no es muy notoria la enfermedad, o bien en donde deseáramos planificación de manejo y toma de decisión oportuna. Desafortunadamente no tenemos un intervalo óptimo de tiempo entre cuánto tiempo vamos a tomar una muestra y en cuánto tiempo tomaremos la siguiente. Pero sí hay que recordar que el mayor incremento de SFLT1 comenzó hasta 5 semanas antes del inicio de la enfermedad clínica. Bueno, pues todas estas son sociedades, asociaciones, fundaciones que se encargan y que adoptan estos puntos de corte en el manejo de la paciente con preeclampsia. Sin embargo, se ha visto que el personal utiliza pautas específicas de cada país o protocolos locales. De tal manera entonces que tenemos aquí 3 ejemplos del balance angiogénico. Empezamos por el alto, vean cómo se observan niveles de SFLT1 de 25.560 y concentraciones de factor de crecimiento placentario de 6.37. Esto nos da un cociente de
de 4.010, de tal manera entonces que a esta paciente la colocaríamos en alto riesgo. Evidentemente supera el punto de corte superior, tanto 85-110. Luego vemos el siguiente ejemplo, un cociente de 56.83 que coloca a la paciente en riesgo elevado de desarrollar preeclampsia en las 4 semanas siguientes, y luego observamos hasta el final el cociente de 17.85, donde coloca a la paciente en bajo riesgo de desarrollar preeclampsia en una semana con un buen porcentaje. Bueno, entonces la utilidad de este balance angiogénico pues nos ayuda mucho para poder nosotros discernir entre los simuladores de la preeclampsia, principalmente en estas patologías. Y bueno, pues aún hay mucho por resolver, ¿no? Principalmente los puntos de corte del cociente, SFLT1 y factor de crecimiento placentario, ¿no? En embarazos gemelares o más fetos, puntos de corte en poblaciones específicas, el punto de corte para complicaciones maternas y fetales específicas, y pues integrar estos puntos de corte a modelos de tamizaje en pacientes de alto riesgo. Bueno, daré la palabra al doctor Mario Guzmán para continuar con la sesión del día de hoy. Bien, buenas tardes. Tal vez lo que el doctor acaba de presentar da una introducción muy clara de lo que es el objetivo de esta sesión. El hecho de que es una prueba, el balance angiogénico es una prueba que ha mostrado tener una relación muy estrecha con el desarrollo de la enfermedad, pero su uso lo hemos ampliado a una gran cantidad de escenarios clínicos. Entonces, esos escenarios clínicos son los que a veces nos causan mucha confusión. Entonces, vamos a presentar algunos resultados de los trabajos que hemos hecho con las pacientes del instituto, con los pacientes que ustedes nos envían todos los días para realizar balance angiogénico. Y solo recordar algunos puntos que voy a rescatar de lo que comentaba el doctor, pero que me parecen importantes para la comprensión de la interpretación de los resultados. Este esquema que hemos visto tal vez ya mucho, tiene acá una imagen que dice disfunción placentaria, viene acá el desbalance angiogénico, y luego después de eso viene lo que es ya el problema endotelial, es decir, la reacción endotelial, y posterior a eso vienen las manifestaciones clínicas. ¿Por qué es importante tener este esquema en mente? Porque realmente es lo que sucede, es decir, podemos medir los marcadores angiogénicos cuando ya tiene preeclampsia y van a estar positivos, o podemos medir los factores angiogénicos antes de que tenga preeclampsia y también van a estar positivos. Eso hace sentido en su utilización debido a que este balance angiogénico, lo que utilizamos en la práctica clínica, PLGF y SFLT1, pues tienen que ver con la promoción de la angiogénesis, son responsables de la invasión placentaria, que tiene que ver con la fisiopatología de preeclampsia, y SFLT1, que es un receptor que de manera normal, como FLT1, se encuentra en los endotelios y que es el responsable de este desbalance. Entonces, recuerden que cuando hay una disfunción placentaria, la placenta intenta compensar lo que está pasando. La manera en que intenta compensar es que los receptores que están destinados a recibir el efecto de PLGF y del VEG están en el endotelio, y ese receptor principalmente es el FLT1, ¿de acuerdo? FLT1, sin la S. De tal forma que lo que sucede es que cuando hay una disfunción placentaria, cuando la placenta quiere compensar esa disfunción, lo que hace es, según ella, producir pues un receptor. Es decir, alguien que reciba el PLGF y el VEG. Pero lo que hace no es producir FLT1, sino que produce una forma soluble de ese FLT1. Esa forma soluble obviamente no está anclada al endotelio, pero sí tiene la misma capacidad de recibir PLGF y de recibir VEG. Entonces los agarra y se los lleva. De tal forma que este efecto de la fracción soluble del FLT1 es lo que hace de que no exista una función endotelial adecuada.
Dos aspectos que quiero rescatar en relación al balance angiogénico. Uno de ellos, que la definición más actual de la Sociedad Internacional de Enfermedad Hipertensiva coloca ya a este balance angiogénico como uno de los criterios de la preeclampsia. Y nos dice que puede haber disfunción placentaria y la define en 4 conceptos importantes: desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, el desbalance de los factores angiogénicos, la restricción del crecimiento fetal y alteraciones del Doppler en la arteria umbilical. Es decir, nos dice, si tienes una paciente que tenga hipertensión y tiene alguno de estos criterios, entonces la puedes considerar como una preeclampsia. Esto a veces nos confunde porque a veces llega algún residente chiquito, no de los grandotes. Me dice, doctor, tengo una paciente que tiene hipertensión, tiene cifras así, 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 y tiene restricción así, 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 y queremos ver si es preeclampsia. Pues la propia definición está diciendo que es una preeclampsia. Si tiene las cifras alteradas de la presión arterial y tiene restricción, pues es una preeclampsia por esta definición, ¿de acuerdo? Eso es cosa de tenerlo en cuenta. Y lo otro, que solo lo veo de manera resumida, es la complejidad, y ahí me voy a destinar en los últimos minutos de la presentación, la complejidad que tenemos en la interpretación de los marcadores. Entonces ahí les pongo lo que el doctor les explicaba en toda su charla, un punto de corte de 33, pero si lo haces con el Cryptor, un punto de corte de 38, pero si lo haces con Roche, y luego un punto de corte de 38, un punto de corte, perdón, de 85 si lo haces antes de la semana 34, y uno de 110 si lo haces después de la 34. Un punto de corte de 201 en caso después de la 34 para casos de severidad, un punto de corte, es decir, si se dan cuenta son 6, 7 puntos de corte, y luego ahora ya un punto de corte de 40 para ver complicaciones al final, resultados perinatales adversos. Todo esto complica de una manera muy importante y nos deja quiero llamarle la atención desde aquí, nos deja una población que queda a la mitad, una población con un resultado intermedio entre 38 a 85 o 38 a 110. Y esta población que tiene una alteración moderada de acuerdo a las definiciones, yo lo considero una zona gris, porque ni nos dice que está enferma, ni nos dice que está sano. Recuerdo hace algunos años, los que tenemos algunos años haciendo materno-fetal, pues nos acordamos de cuando teníamos una preeclampsia leve, una preeclampsia moderada y una preeclampsia severa. Y entonces, ¿por qué desapareció la preeclampsia moderada? Porque muchas veces esa preeclampsia moderada, pues que se vaya a su casa, está como que más o menos, ¿de acuerdo? Y volví al siguiente día con una eclampsia. Es decir, la preeclampsia es una enfermedad que es muy dinámica. Por lo tanto, la angiogénesis, la manifestación de la angiogénesis y su desbalance es también muy dinámico. De tal forma que ese punto es algo que nos ha llamado mucho la atención y ya lo trataremos al final. La pregunta es, ¿por qué el 38? ¿Por qué antes de las 34 un punto de corte y después de las 34 otro punto de corte? Este es el comportamiento de PLGF. Y si se fijan el comportamiento, ya sea en los casos controles, que son los azules, o los que tuvieron preeclampsia, o los que tuvieron la preeclampsia temprana, tienen un cambio en su comportamiento después de semana 33. Es decir, un pico de PLGF que va subiendo, de pronto cae, aún en las pacientes normales. De tal forma que la normalidad antes y después es diferente. En el caso del SFLT1, vean que también hay un incremento constante. Es decir, este incremento constante nos habla de que todas las pacientes al final del embarazo tienen un cierto grado de insuficiencia placentaria. Es decir, si prolongáramos este embarazo a 40 semanas, a 45, a 48, casi todas las pacientes tendrán preeclampsia o todas tendrán preeclampsia, porque la disfunción placentaria va a estar presente siempre al final del embarazo. Así es que vamos pues a la parte de aplicación clínica, porque el doctor aquí Hernández tiene el reloj y me va a callar a los 20 minutos, ya me dijo. Entonces, hipertensión durante el embarazo, hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión crónica, son dos cosas de manera diferente. Y acá en la hipertensión inducida por el embarazo, pues tenemos a la preeclampsia con o sin características severas, síndrome de HELP, eclampsia, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos diferentes escenarios. Entonces,
Si con esos diferentes escenarios clínicos vemos los diferentes puntos de corte en las diferentes semanas gestacionales, aquí nos va a dar una cantidad casi imposible de saber, bueno, para GEL hay un punto de corte, ¿para qué son los puntos de corte? ¿De acuerdo? Entonces, vamos por partes, vamos a ir definiendo por partes. Y lo primero que quiero decirles es qué pasa con las hipertensas crónicas, qué pasa con las hipertensas gestacionales, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el balance angiogénico en ellos? Bueno, hicimos este estudio, son pacientes, todos los estudios que voy a presentar son pacientes institucionales que son captadas por el Departamento de Obstetricia, por el Departamento de Terapia Intensiva, y trabajamos de manera muy estrecha con ellos para estos trabajos. Entonces, vean lo que pasa con este grupo de hipertensas gestacionales y con este grupo de hipertensión arterial crónica. Ninguna de ellas, ninguno de los grupos tiene diferencias con las pacientes normales, ¿de acuerdo? Esto es bueno, porque entonces nos sirve para hacer diagnóstico diferencial. Vean cómo el punto, el valor normal en los controles es de 3,7, en el grupo de hipertensión arterial sistema crónica de 6,1, hipertensión gestacional 4,7. Es decir, sus valores angiogénicos son muy constantes. Así es que si ustedes están pensando en que se trata de alguno de esos dos casos, los angiogénicos podrían ayudarnos a hacer ese diagnóstico diferencial. Pero vamos un poco más complejo. Vamos a ver, entonces aquí no encontramos ningún cambio significativo en estos grupos de estudios. Pero, ¿qué pasa con esa hipertensión crónica descompensada? Y aquí nos trasladamos al servicio de urgencia con una paciente hipertensa crónica que llega con cifras altas de presión, ¿de acuerdo? Y entonces están en urgencia y dicen, bueno, ¿qué es? ¿Es una hipertensa crónica que se está descompensando o es una hipertensión crónica con una preeclampsia sobreimpuesta? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, el doctor, les voy a presentar este artículo que fue una idea del doctor Hernández del grupo de terapia intensiva, y en este artículo lo que tratamos de ver es el diagnóstico diferencial entre esos dos grupos de pacientes, un seguimiento a 12 semanas después. Vean qué pasa con los dos grupos que estamos estudiando aquí. El primer grupo es un grupo de pacientes con hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta y un paciente de hipertensas crónicas descontroladas. ¿Hubo cambios en la presión arterial para que nos sirva para diferenciar? No. En la presión arterial todo estaba normal, es decir, no hay diferencias entre los grupos. Las pruebas de función renal, depuración de creatinina, 24 proteínas a 24 horas, urea, creatinina, ácido úrico, no hay diferencias tampoco. Es decir, no nos serviría para diferenciar una cosa de la otra. AST es la única que encontramos una pequeña diferencia y todas las demás sin diferencias, también la función hepática. Y vean la parte muy importante de esto. Las pacientes que tuvieron el diagnóstico después del seguimiento, que fueron hipertensas crónicas con preeclampsias sobreimpuestas, tuvieron solamente un promedio de días al parto de 3 días, pero aquellas pacientes que que quedaron con el diagnóstico como hipertensas crónicas descontroladas, tuvieron 44 días. Vean la importancia, es decir, esa es una importancia clínica trascendental, el saber si esta paciente, si la vemos que es hipertensa crónica y llega muy descompensada y decimos, híjole, es una preeclampsia sobreagregada, hay que interrumpirla, prepárala, y resulta que es una hipertensa crónica descontrolada. Entonces, ¿los factores angiogénicos son relevantes? Sí, son relevantes. Vean lo que encontramos aquí. El primer grupo es PLGF, un PLGF disminuido, obviamente en las pacientes con la preeclampsia sobreagregada, comparada con las hipertensas crónicas descompensadas y con los controles. El siguiente es SFLT1. Estas son, de nuevo, las preeclampsias sobreagregadas, las hipertensas crónicas descompensadas y los controles. Y este es el resultado, el resultado de los dos, el índice SFLT1-PLGF. Las hipertensas crónicas son estas que están aquí, los controles son estos que están acá, y estas son las hipertensas crónicas con la preeclampsia sobreagregada. Es decir, la pregunta sería,
¿Pueden los factores angiogénicos ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial entre una paciente hipertensa crónica descompensada contra una paciente hipertensa crónica con preeclampsia sobreañadida? La respuesta sería que sí, que nos sirven como un factor importante para hacer el diagnóstico diferencial. Aún así, en ese grupo buscamos diferencias entre las tempranas y las tardías y también las encontramos. Es decir, el comportamiento es muy estable de los marcadores para poder utilizarlos en la parte clínica. ¿Qué pasa con la preeclampsia? Deje ver mi tiempo, vamos bien. No voy a tardarme aquí porque ya el doctor mencionó este estudio. Lo que sí quiero mencionarles es que reafirmarles a lo que dijo el doctor. Siempre que pidan unos factores angiogénicos deben de saber si los están pidiendo para ver pronóstico para preeclampsia o para hacer diagnóstico de preeclampsia. Son dos cosas diferentes. Este estudio con el valor de 38 se realizó para ver si podíamos predecir a una semana de seguimiento y a 4 semanas de seguimiento, si podíamos predecir la presencia de preeclampsia, no para hacer el diagnóstico en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que se encontró aquí? Y rescato solamente estos dos valores. El valor predictivo negativo a una semana de 99,3 y el valor predictivo negativo a 4 semanas de 94,3. Recuerden que es muy diferente la especificidad al valor predictivo negativo. La especificidad es la capacidad de la prueba para detectar a la persona que realmente está sana. El valor predictivo positivo es ya con el resultado de la prueba. Es decir, si tengo una prueba que es negativa, en este caso por abajo de 38, ¿cuál es la probabilidad de que tenga preeclampsia a una semana? 99,3%. ¿De acuerdo? Es decir, de que no la tenga, de que esté sana a una semana. 4 semanas, 94,3%. Así es que si tenemos una paciente con factores de riesgos, vamos de nuevo a la aplicación clínica, en la que creemos que es muy posible que nos haga preeclampsia y nos da un valor por abajo de 38, con el 94,3% podemos citarla a 4 semanas para tal vez repetírselo. Esa sería llevando ya la aplicación clínica de todos los días para lo que nos serviría eso. Este es el estudio del doctor Herraiz y este estudio del doctor Herraiz fue para hacer diagnóstico de preeclampsia, diferente a buscar pronóstico. Y en este estudio lo que él encuentra es, bueno, el punto de corte que a la semana 34 decía, bueno, la sensibilidad es mayor, antes de la semana 34, sensibilidad y especificidad son mayores. Sensibilidad es la sensibilidad después de la semana 34 baja en relación a la antes de la 34, de la misma manera la especificidad baja. Es decir, los factores angiogénicos son mejores utilizarlos antes de la semana 34. Sus valores de sensibilidad, de especificidad son mejores antes de la semana 34. Eso es lo que nos revelaba este estudio y nos daba el punto de corte de 85. Bien, con la doctora Aragón, con Griselda Aragón, hicimos este trabajo de investigación en su ciclo pasado. Ella acaba de salir de titularse y buscamos probar ese punto de corte de 85 para ver si encontrábamos algún cambio, porque luego somos muy dados a decir, en México las pruebas funcionan diferentes. Yo no sé quién inventó eso, pero aquí la preeclampsia es diferente, no es cierto, es 2,1, es igual que en todo el mundo. Aquí parece que todo funciona diferente. No, biológicamente somos similares al mundo, no somos una especie única. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Lo mismo. O sea, si quieren que les describa todo eso, obviamente el punto de corte sirvió para discriminar perfectamente las pacientes que tenían preeclampsia de las que no tenían preeclampsia. Funcionó mucho mejor antes de la semana 34 con una sensibilidad del 81,100 contra una sensibilidad del 66% después de la 34. Es decir, no descubrimos nada, pero sabemos que en nuestra población el punto de corte de 85 también funciona de manera adecuada. Entonces, hasta aquí tenemos un problema. No tenemos un problema que tenga que ver con con el hecho de que los factores angiogénicos sean útiles o no sean útiles. El problema que tenemos es la gran diversidad de puntos de corte, la gran diversidad de aplicación. O la uso para pronóstico, o la uso para ver si le va a dar preeclampsia en 1 o 4 semanas, o la uso para diagnosticar, o la uso como un factor de riesgo para ver si va a tener complicaciones después. Entonces, eso es lo que tenemos que organizar.
Esto es obtenido de diferentes simposios, como las conclusiones de lo que dicen muchos de los grupos importantes. Los puntos de corte son diferentes entre fabricantes, cierto. Los términos de aplicabilidad son diferentes entre fabricantes, cierto. No hay otro ejemplo de tal confusión con las pruebas diagnósticas predictivas. Dijeron, es cierto. Casi todas las pruebas las usamos y sabemos cómo usarla. Aquí tenemos cientos de puntos de corte por todos lados. Así es que, ¿qué es lo que complica esto? Complica la aplicación clínica, que al final es lo que queremos. Entonces, la doctora Andersen nos ganó un poquito y dijo, ¿saben qué? Vamos a pensar en la fisiopatología de la preeclampsia y vamos a intentar hacer un punto de corte único. Vamos a quitar el 85, el 33, el 38, el 110 y tratemos de establecer un punto de corte único. Esta interpretación simplificada lo que encontró como pronóstico, no para el diagnóstico, fue que mejoraba, si recuerdan las cifras de los estudios anteriores, la especificidad que estaba en el 77 en muchos estudios a una semana al 91, de 78 al 92, y la sensibilidad del 76 la mejoraba al 82, a una semana, y del 64 al 72 en 4 semanas. Es decir, dice ella y concluye en su estudio, el punto de corte de 66 es el mejor desempeño para el mejor punto de corte que podemos utilizar para definir población de bajo y de alto riesgo y se acabó. Olvidémonos de la población moderada, olvidémonos si la 34 o la 37, solamente utilicemos un punto de corte para definir esto. Entonces, este es un estudio que apenas estamos por publicarlo, lo estamos apenas terminando de escribir, aunque ya están todos los resultados de lo que vamos a presentar. Quiero mencionar que es un estudio que se ha realizado con la colaboración del Departamento, obviamente, de Terapia Intensiva, con la Subdirección de Ginecología y Obstetricia, la Jefatura de obstetricia, médicos adscritos de obstetricia, colaboradores de la torre de investigación, un estudio que hemos hecho con un diseño traslacional muy, muy importante. Y lo que intentamos ver aquí es probar ese punto de corte para hacer diagnóstico. Queremos saber si nos sirve para diagnosticar. Este es el esquema total de los grupos, de cómo quedaron. Y les digo que en relación al estudio de la doctora Andersen, que incluyó 115 pacientes, pues nosotros tenemos 270 pacientes, 135 con preeclampsia, que son muchas más de las que ella se incluyó. ¿Qué encontramos con el punto de corte de 66? Estos son datos institucionales, son datos nuestros de acá. Encontramos que obviamente puede discriminar perfectamente bien. Hay una diferencia entre la preeclampsia y los controles, es decir, las diferencias no se pierden. Encontramos también y pudimos definir 5 grupos diferentes, bueno, el grupo control y 4 grupos diferentes. Un grupo con preeclampsia antes de la semana 34, y ahorita les digo cuál es lo importante de esto. Bueno, como siempre, esto ya no funciona. Aquí está. Siempre pasa con esto. Un grupo con preeclampsia antes de la semana 34, un grupo con eclampsia, un grupo con preeclampsia después de semana 37 y el grupo de preeclampsia entre semana 34 y 37. 4 grupos divididos y vean que los valores son diferentes. Obviamente más altos en el grupo de antes de 34 y más altos en el grupo de la eclampsia. El valor más alto en las preeclampsias entre 34 y 37, alrededor de los 700, de los 800, y en las preeclampsias mayores de 37, alrededor de 630. Es decir, define perfectamente bien 4 grupos este punto de corte. Este es el gráfico general y esta es la curva ROC. En esta curva ROC encontramos un valor de 94, que es bastante bueno para el punto de corte. Y vean que aquí al centro, entre los valores del 85 y del 110, pues quedan todavía algunas pacientes que ahora les voy a decir qué pasó con ellas. Pero lo que quiero platicarles son estos valores. Ahora sí me queda como un minuto. Entonces, vean, ¿qué es lo que queríamos aquí? Queríamos que el punto de corte de 66 fuera muchísimo mejor que el 85 y que el 110. No era tanto eso. De hecho, estábamos dispuestos a sacrificar 1 punto, 2 puntos porcentuales, de decir, ¿saben qué? No tiene el 95 o el 93, pero tiene el 92, pero nos evita 4 puntos de corte, así es que funciona bien. Ese era nuestro postulado, lo que queríamos.
pero resulta que fue un poquito mejor todavía. Entonces, 95.3 para 93, 95.3 igual, 95.3 un poquito, 95.3, es decir, llevar el punto de corte un poco más abajo nos ayudó con la sensibilidad y nos ayudó con el valor predictivo positivo. Lo mejoró antes de la semana 34. ¿Qué fue lo que sacrificamos con este punto de corte? Bueno, vean acá. Si se fijan, tenemos aquí, antes de la semana 34, la sensibilidad, como el punto de corte de 66 es mayor que el del 85 y que del de 110, es decir, funciona mejor. ¿Qué es lo que sucede? Que nos aumenta los falsos positivos. Pero estos falsos positivos son de todas las pacientes en general, como lo usamos en la clínica. El 10% el valor con el punto de corte de 110, el 12% con el valor de 85 y el 15% con el valor de 66. Es decir, aumentamos un poco en la población general. Pero cuando hicimos el subanálisis en el grupo de menos de 34 semanas, la tasa de falsos positivos se mantiene constante en el 5%, de tal forma que es un punto de corte que creemos que nos queda un poquito por buscar todavía, pero nos parece muy adecuado para utilizar. Comparamos con el punto de corte de 85, que es el inferior, y el de 66, las curvas de Kaplan-Meier, para ver si ese punto de corte definía los días en que nace la paciente después de la prueba. En rojo están aquellas pacientes que tuvieron arriba de 66, es decir, ni siquiera 3 días para que ese bebé naciera, y en azul están aquellas que tuvieron el punto de corte por abajo de 66, que tuvieron por lo menos 2 semanas más de estar embarazadas. Es decir, es un factor pronóstico también que nos puede ayudar y que se interpreta de esa forma. ¿Ya estoy terminando, doctor? Ya estoy terminando. Ya voy. ¿Cuál es el punto importante aquí? El punto importante es que estamos dejando esa población intermedia y la pregunta de todos debe ser, bueno, ¿y qué pasa con esa población intermedia? Porque si tú tienes el punto de corte de 85 y lo bajas a 66, estás metiendo muchas pacientes que ante el punto de corte anterior no tenían preeclampsia y por el otro lado estás metiendo pacientes ahora como sanas que antes tenías como moderadas. Entonces dijimos, tenemos que estudiar esa población y al estudiar esa población les voy a mostrar qué fue lo que encontramos. Como vieron en la gráfica de dispersión, los puntos que quedaron ahí intermedios fueron pocos. Es una población de cerca de 40 pacientes solamente. De tal forma que cuando quisimos ver si había una repercusión en todas las complicaciones relacionadas con el embarazo, no teníamos la muestra suficiente todavía para hacerlo. Pero aún así, se los traje de manera descriptiva y vean lo que encontramos. La línea verde es el punto de 66, se está dividiendo en el 38, o sea, todos esos que están juntos ahí en las 2 columnas, antes estaban en el mismo grupo. Cuando los dividimos por el 66, vean la diferencia que encontramos acá. Por ejemplo, en los desenlaces maternos, si se fijan, alteraciones neurológicas 18 contra 3.6. Si ven un poco más abajo, las alteraciones hepáticas 9 contra 10, arriba 9136, 18 contra 7, 36 contra 10, cuando hablamos de trombocitopenia. Si vamos al síndrome de Helm, 9.1 contra 3.6. Si vamos, complicaciones de severidad. Si vemos acá, son 35 semanas al parto arriba de 66, 38 allá. 100 contra 85 cesárea, 36 contra 17 hemorragia obstétrica, 36 contra 14 cuando hablamos de, ¿qué es? Ingreso a terapia intensiva. Es decir, les pongo en verde ahí, realmente es el mismo grupo ese, que antes lo teníamos en el mismo grupo, cuando lo partimos a la mitad, ¿no les parece que son grupos diferentes? Es decir, que estábamos con un punto de corte que no los dividía de manera correcta. Grupo de riesgo, estos son los desenlaces neonatales. 9.1 contra 3.6, 54 contra 17 hablando de prematuridad, 2.500 contra 2.800, es decir, nacen más pequeños cuando están en el punto de corte por arriba. Y si ven ahí la serie, no tienen obviamente todavía pruebas estadísticas, porque es un grupo pequeño el que queda ahí en esa parte intermedia, pero definitivamente es un punto de corte que nos está captando una población, que es toda la población que tenemos de este lado, que tiene morbilidad importante, que antes estábamos dejando fuera. Ya termino. Entonces, lo que tenemos aquí es, para despedirme,
La pregunta que se hace en este editorial es un estudio ya viejito, si los marcadores angiogénicos podrían cambiar la dinámica clínica de la preeclampsia. Definitivamente yo creo que sí la pueden cambiar. Así es que muchas gracias a todo el equipo que colabora, principalmente a los que nos ayudan todos los días, a Astrid, a Donay, que andan corriendo por el hospital recolectando las muestras, y a Oscar y a Dani, que son los que se encargan de las mediciones. Muchas gracias. Buenas tardes, continuando con la sesión. Bien, evidentemente nosotros en terapia intensiva tenemos una situación diferente. Nosotros tratamos ya la consecuencia de todo esto y casi siempre en las situaciones más graves. De tal manera que, además de las investigaciones anteriores que hemos realizado el doctor Guzmán y el servicio de terapia intensiva, era una pregunta obligada. Está demostrado que es un buen predictor el balance angiogénico, está demostrado que es una buena herramienta diagnóstica, pero nos faltaba algo. Es posible que el balance angiogénico colabore o pueda ayudarnos a discernir qué tipo de tratamiento vamos a establecer en mujeres con preeclampsia severa, sobre todo cuando tienen datos de severidad. Tradicionalmente utilizamos el monitoreo hemodinámico para controlar a una paciente con preeclampsia, y la hipertensión se convierte en el principal indicador macrohemodinámico que la paciente está bien o mal. Toda la terapia que damos en las pacientes con preeclampsia severa casi siempre va dirigida a bajar la presión arterial, porque es el 50% de las muertes maternas son secundarias a hemorragia parenquimatosa cerebral hipertensiva. De tal manera que por alta letalidad es indispensable que bajemos la presión arterial. Y aún así, los puntos de control entre las diferentes guías son muy diferentes, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, la Sociedad Canadiense marca un control diastólico de 90 milímetros de mercurio, mientras la ACOG dice que podemos tener hasta 105 de diastólica, ¿sí? Es posible que muchos de estos puntos de aparente control hemodinámico de las pacientes con preeclampsia en un buen grupo de pacientes sea mórbido y no sea un punto de control adecuado. Dado que existe esta confusión acerca de un buen control hemodinámico, eso resulta en que las mujeres con preeclampsia sigue siendo la principal causa de muerte materna en México y en el mundo. Esta publicación de un grupo colombiano demuestra cuáles fueron los principales determinantes de la muerte materna en mujeres con preeclampsia. Y vean ustedes cómo primero, hacer una clasificación inadecuada de preeclampsia cuando realmente la tenían. Ese es el primer problema. Hacer diagnósticos exagerados de hipertensión gestacional o negar el diagnóstico de preeclampsia cuando tienen enfermedades crónicas como enfermedad renal crónica, lupus eritematoso, en fin. Y una de las principales causas de muerte, vean, el 64% fue la no administración de antihipertensivo de manera adecuada, cuando las cifras de presión arterial se basaron en las guías que habíamos visto previamente, ¿sí? De tal manera que el tratamiento de la hipertensión en este escenario sería muy tardado. ¿Por qué esperar darle tratamiento a una mujer con 140-90 o hasta que llega con 160-110 si es posible que tengamos un marcador serológico que nos pueda predecir cuánto va a subir la presión arterial o cuántos antihipertensivos va a ser necesario para controlarlas? Desde las publicaciones iniciales había evidencia de que el balance angiogénico tenía un gradiente biológico con respecto a la gravedad de la enfermedad, como esta publicación que es de los años 90, sí, había evidencia de que la hipertensión arterial materna se asociaba en modelos experimentales con los valores de SFLT1 y la disminución del factor de crecimiento placentario. Además sabemos por otras publicaciones que el tratamiento que damos convencionalmente a la preeclampsia, eclampsia baja los niveles de SFLT1 y mejora las concentraciones de factor de crecimiento placentario, como en esta publicación. Ven ustedes cómo la combinación de sulfato de magnesio con la betalol incrementaba conforme pasaba los días de tratamiento, tanto el factor de crecimiento placentario como que disminuía los factores de SFLT1. Es decir, incluso el tratamiento médico puede modificar el equilibrio endotelial materno para mejorar este balance angiogénico. Además, el tratamiento con alfa-metildopa durante el embarazo atenúa la expresión de SFLT1
y la sobreexpresión de... Entonces, existía mucha evidencia de que el tratamiento antihipertensivo modificaba o nos indicaba a través del balance angiogénico que podíamos sugerir nosotros algo. Nosotros en una publicación previa habíamos encontrado que no había una correlación entre el cociente SFL1, SFLT1 y PLGF con respecto a la presión arterial. Un análisis posterior encontramos que no fueron tomadas las presiones adecuadamente, dado que muchas de estas ya tenían tratamiento y por eso no encontramos la correlación que tantas veces había sido publicada en la literatura. Además, un dato en contra de nuestros resultados era que cuando publicamos esta serie de casos con las mujeres con COVID, observamos que el SFLT1, conforme aumentaba su expresión en COVID, superaba a las mujeres que tenían algún tipo de preeclampsia en cuanto a la morbilidad y en relación directa a las concentraciones de SFLT1. Es decir, es posible que sí las concentraciones del balance angiogénico puedan predecirnos qué tan hipertensa es una mujer o cuántos antihipertensivos puede utilizar. Y este fue el objetivo de esta investigación, es determinar la utilidad del balance angiogénico para predecir el número de antihipertensivos en mujeres con preeclampsia, en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo en el puerperio, que ya mencionaré más adelante por qué. Actualmente nuestro estudio incluye 171 mujeres con preeclampsia que hemos recabado desde el 2022 hasta ahorita el 2025. Las dividimos en dos grupos. En un grupo de mujeres que requirieron solamente un antihipertensivo durante el puerperio para el tratamiento de su preeclampsia. Y en este otro grupo, esta otra comparación, estudiamos a mujeres que requerían más de 3 antihipertensivos para el control de su presión arterial en preeclampsia, todas con preeclampsia severa. Vean ustedes cómo cuando comparamos las mujeres que solamente requerían un antihipertensivo contra más de uno, es decir, 2, 3, 4, ¿sí? Había diferencias tanto en la presión arterial como en las semanas de gestación. Entre más temprano da una preeclampsia, aparentemente es mayor la necesidad de antihipertensivos. Entre más avanzada está el embarazo en mujeres con preeclampsia, aparentemente hasta estos resultados requieren menos antihipertensivos. Si nos vamos al extremo, aquellas mujeres que requerían más de 3 antihipertensivos para su control contra menos de 3, observamos mayores valores de presión arterial en las mujeres, evidentemente que requieren más antihipertensivos, y contra las mujeres que requerían menos de 3. También hubo diferencias en los valores de presión arterial, es decir, sí, entre más jóvenes el embarazo, más antihipertensivos requieren y por lo tanto la morbilidad es diferente. ¿Y qué fue lo que encontramos? Aquellas mujeres que requerían un antihipertensivo contra más antihipertensivos, vean ustedes el cociente SFLT1, permite distinguir muy bien con este valor de P. Estos son los valores de las mujeres que requerían más antihipertensión, más de uno. Vean cómo existe una gran expresión de SFLT1 PLGF. Lo mismo observamos con el factor de crecimiento placentario. Las mujeres que requieren más de un antihipertensivo tienen valores mayores de PLGF. El PLGF es un factor protector para requerir aparentemente más de un antihipertensivo. Donde no observamos esa diferencia fue en el SFLT1. Vean ustedes cómo no hubo prácticamente diferencias. Pero la buena noticia es que tanto el cociente como el PLGF es diferente cuando requieren un antihipertensivo o 2 antihipertensivos. ¿Y qué pasa cuando hacemos la comparación de aquellas mujeres que requieren más de 3 antihipertensivos? Encontramos exactamente lo mismo. El cociente SFLT1 PLGF es diferente en aquellas mujeres que requieren más antihipertensivos. Es mayor para aquellas mujeres que requirieron más de 3 antihipertensivos y fue menor el PLGF en aquellas mujeres que requieran más antihipertensivos. Es decir, el balance angiogénico, de acuerdo a nuestros resultados, sí puede predecir aquellas mujeres que requieren más o menos antihipertensivos y también permite distinguir un valor de presión arterial diferente que hace que requieran ese tratamiento. Bien, una vez entendiendo esto, hicimos una curva ROC para encontrar un punto de corte que nos pudiera ayudar en este modelo experimental. Entiendan que solamente se experimenta en esto. Un punto de corte para predecir si le doy un antihipertensivo o no. Recuerden que todas estas muestras las tomamos cuando la paciente llegó a urgencias.
o en el transcurso de urgencias a terapia intensiva. Es decir, no se había interrumpido el embarazo, es cuando llegaron a urgencias. Y vean ustedes cómo para requerir un antihipertensivo solamente para el tratamiento de estas mujeres, el punto de corte fue del cociente de 153, ¿sí? Con este rendimiento, un 74%. Es decir, si tengo menos de 153 o 153, es posible, con una certeza del 74%, que solamente requiere un antihipertensivo. Y por otro lado, aquí no salió tan bonita la curva ROC, pero con un punto de corte de 234 en el cociente SFLT1-PLGF, me pudo predecir casi en el 70% las mujeres que van a requerir más de 3 antihipertensivos en el puerperio. Bien, entonces son los resultados. Evidentemente hace falta un análisis de subgrupos. Le platicaba con el doctor Guzmán que seguramente la restricción del crecimiento y el desprendimiento de placenta aporta más SFLT1 y menos PLGF, que tenemos que analizar en los subgrupos siguientes, ¿sí? Pero vamos empezando con esta investigación, esperamos tener una muestra más grande para tener mejores conclusiones. Pero hasta ahorita les podría mencionar que existe una diferencia en el balance angiogénico en las mujeres que van a requerir uno o más antihipertensivos durante el puerperio. Nos puede ayudar a predecir las crisis hipertensivas, que es lo que estamos analizando, y estos puntos de corte de 153 y 234 es posible, si los confirmamos en el futuro, que puedan nosotros, cuando llegan las pacientes a urgencias, determinar cuántos antihipertensivos es posible utilizar para el control de este tipo de mujeres. Muchas gracias por su atención. Le agradezco al doctor Guzmán, doctor Hernández, Edgar, por su participación y pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.